Seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de temas que nos importan, o nos deberían importar por lo menos, temas que tienen que ver con la economía, con la política, también obviamente con la crisis climática, la naturaleza y cómo influimos y cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Hoy vamos a volver a hablar de una provincia de la que ya hemos comentado varias veces, situaciones que están ocurriendo que empiezan a generar alerta entre la población. Sin embargo, parece ser que los gobiernos hacen oídos sordos a lo que la población manifiesta y avanza con iniciativas que por supuesto y supuestamente tienen que ver con el desarrollo sustentable, supuestamente, porque se han robado ese término. Sin embargo, no parece ser así. ¿Qué pasó? Bueno, esta semana la legislatura de Córdoba modificó la ley de política ambiental, flexibilizó con esta norma digamos, las restricciones que ya existían, y lo que obviamente favorece, si adivinaron, son obviamente proyectos de desarrollo inmobiliario, proyectos agrícolas y de telefonía celular. Vieron que muchas veces cuando nos llaman desde Córdoba, ¿no? Vieron que tienen como esa tonadita. Así que hay algo ahí de que debe ser que les debe convenir en Córdoba. Así que bueno, para eso vamos a escuchar a alguien que nos atiende desde Córdoba, que es un amigo, es Daniel Díaz Romero, es el editor de Sala de Prensa. No tiene él esa tonadita tanto, pero igualmente sabe de lo que yo estoy hablando. Así que Daniel, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Un gustazo, por supuesto, comunicarme con ustedes. Gracias. Bueno, un poquito de tonadita te salió. Escúchame, contanos esto, ¿cómo es que la legislatura sigue avanzando? Recordemos, quiero recordar a la audiencia, porque acá estuvimos hablando y sacando varias veces entrevistados, incluido vos, que, bueno, esto era una de las cuestiones centrales, por ejemplo, con el tema de la autovía, esa que se quiere hacer en las sierras, que está, bueno, que ya empezó en realidad, y que los vecinos están tan en contra. Pero bueno, veo que también va a flexibilizar otro tipo de emprendimientos productivos que pueden perjudicar claramente, supuestamente, esa naturaleza que uno va a buscar a Córdoba. Así es, Laura. Bueno, esto es una historia de una legislatura que entre gallos y medianoches modifica nada más y nada menos que una ley de política ambiental, que es la ley rectora en cuestiones ecológicas aquí en la provincia de Córdoba. ¿Qué hicieron? Dijeron que iban a modificar dos anexos nada más de la ley, no que iban a modificar la ley. Bueno, resultó que estas modificaciones de los anexos eran totalmente neurálgicas en cuanto a lo que protegía esta normativa, ¿sí? Digamos que dijeron, bueno, no, la ley no la modificamos, nosotros modificamos dos anexos nada más por una cuestión de agilización administrativa dentro de la legislatura. Eh, sonó, Agilización administrativa. claro, sí, sí, para técnicas de legisladores en cuanto a aplicaciones de leyes. En realidad, nos damos cuenta ahora de lo que se trató es de cual criminal arranca el corazón de su víctima y dice, no, yo no lo maté, le arranqué el corazón nada más. Bien, esto hicieron con la ley. Eh, no, como vos muy bien decías, hay varios puntos interesantes. Primero, que es totalmente regresiva y por eso hay ánimos de establecer demandas jurídicas por anticonstitucional, ¿no? Esta ley, en vez de proteger más, protege menos de lo que estaba. Eh, Algo además complicado, de... ¿no? Te quería preguntar, más allá de, o sea, no quiero entrar como mucho en las cuestiones técnicas para que la audiencia entienda bien, pero digamos, es una ley, suena ley de política ambiental, suena como una ley, digamos, como vos decís, fundadora, o sea, como una ley que supuestamente necesitaría, si yo me imagino una legislatura o digamos un poder legislativo, necesitaría una mayoría especial o se puede modificar con una mayoría simple, por ejemplo. Digo, en este caso, ¿están todos los legisladores alineados de todos los partidos? eh,
Córdoba tiene una legislatura unicameral, es decir, que no tiene diputados y senadores, sino que es una sola cámara en donde el oficialismo, que responde el gobernador Schiaretti, tiene mayoría propia, ¿sí? Estas modificaciones de esta ley tan importante se resolvieron en 2 horas, ¿sí? No hubo debate, no hubo participación ciudadana, no hubo consulta a especialistas, lo que claramente indica de que es una ley que va apuntando a favorecer, como vos muy bien decías en la introducción, fundamentalmente a 3 sectores. A los desarrollistas inmobiliarios, claramente. Se sacan de encima un gran problema el gobierno de la provincia. Vos mencionabas el tema de la autovía. Las autovías tuvieron que pasar por audiencias públicas, Claro. ¿sí? Estas grandes obras. En el caso de la autovía de Punilla, por ejemplo, tuvo un rechazo del más del 90% de los participantes en la audiencia pública. Más del 90% de los vecinos se pronunciaron en contra de esta obra. El gobierno, con sus intereses por detrás, avanzó, ¿sí? La voz de los vecinos quedó desacreditada, porque ¿para qué participamos en la audiencia pública si, más allá de que no tengan un peso específico, pero es la opinión de los vecinos, bueno, ¿para qué participamos si no se nos tiene en cuenta? A partir de estas audiencias públicas y de esta oposición y la decisión del gobierno de seguir avanzando con esta autovía de Punilla, los vecinos del Valle de Punilla, estamos hablando de La Falda, Cosquín, Carlos Paz, para que se sitúen, empezaron a tomar acciones directas, ¿sí? Es decir, tratar de frenar a las máquinas que estaban haciendo, desarrollando este proyecto. ¿En qué termina esto? En que hay 15 imputados, habitantes de la zona, por oponerse a esta obra, con un despliegue policial inusitado. Sí, sí, y un despliegue judicial que lo que busca es domesticar, digamos, ¿no? Porque lo que busca es que te dé miedo, porque además tienen que responder con su patrimonio. Entonces los vecinos dejan de participar. Me hace acordar mucho a algo que pasaba acá en la ciudad de Buenos Aires, cuando se quería avanzar con la estación de subte en Plaza Francia. Entonces se criminaliza la protesta y cuando vos criminalizás la protesta, lo que generás es ese miedo, ¿no? Es ese temor, entonces después los vecinos no quieren volver a protestar. Exacto, de eso se trata, es una política de amedrentamiento, claramente. Ayer una jueza le pidió al gobierno de la provincia que instruya a la policía, como para que te des una idea, acerca de el acuerdo de Escazú, que instruya a la policía acerca de la figura de defensores ambientales, de que deje de detener a los habitantes que se están Bueno, oponiendo esa es una a jueza esta... informada. Muy bien por esa jueza. No, vamos a ver cuánto dura en la causa, pero muy bien. Exacto. De todas maneras, bueno, hoy, más allá de esta acción de la jueza, bueno, el despliegue policial en las zonas donde están las máquinas trabajando ha sido aún mayor. ¿A qué venía todo esto, Laura? Porque este es el contexto de la modificación de esta ley y creo que es el fondo de la cuestión. Esta modificación de ley de política ambiental de la que empezamos hablando determina que las obras públicas del gobierno de la provincia no necesitan más audiencias públicas ni estudios de impacto ambiental. Ah, listo, lo decidimos por un anexo. Exacto. Es la respuesta política burda, torpe, del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia a estas temáticas, ¿sí? Ahora, claramente es inconstitucional. Sí, sí, tiene un carácter regresivo. Por esto que te decía, incluso lo curioso es que es impulsado desde la propia Secretaría de Ambiente de la provincia. Claro, pero Del además, área ambiental. si yo no me equivoco, Daniel, o sea, esto va en contra incluso de la Ley General del Ambiente, una ley de presupuestos mínimos que establece
el estudio de impacto ambiental como medida obligatoria ante cualquier desarrollo que pueda tener un impacto en el ambiente. Exacto, te lo leo literalmente. Las obras públicas pueden realizar desmontes en zonas rojas, ¿sí? Las de máxima protección Esas que no se bosques podrían nativos. tocar, digamos, sí. Exacto. Las obras públicas pueden realizar desmontes en zona roja, por lo tanto, lo que antes era excepcional ahora pasa a ser la regla en esto, ¿no? Tiene mucho que ver con frenar la participación ciudadana, tiene mucho que ver con favorecer a grandes empresarios relacionados con el agro, ¿sí? Habla de los silos también, ahora están permitidos los silos en zonas urbanas, no necesitan, me corrijo, no es que estén permitidos, sino que no necesitan estudio de impacto ambiental, sino aviso de proyecto. No quiero caer muy en lo técnico, pero no le piden más estudio de impacto ambiental a los silos que acumulan granos, semillas transgénicas y demás, Acumulan que granos, glifosato, digamos, todo el polvo, bueno. exacto. No le piden más estudio de impacto ambiental. Se pueden instalar dentro de una zona urbana, dentro de una ciudad. Lo que le piden es un aviso de proyecto, es decir, una declaración jurada. Nada más. Ahora, digamos, esto sorprende, lo digo porque tratando como de analizar la situación en Córdoba, en donde ya hemos tenido experiencia, ¿no? Digo, de vertidos en el lago San Roque, de también manejo de, por ejemplo, residuos hasta nucleares, también de residuos peligrosos, y en el ámbito urbano, porque es nada más y nada menos que en la capital, en Córdoba capital. No estoy hablando de ciudades, digamos, en el interior de la provincia. La verdad es que asombra muchísimo y la legislatura, o sea, esta es la legislatura provincial, pero digo, por ejemplo, el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba no dice nada. ¿También está de No, acuerdo? no ha habido pronunciamientos políticos. Tan escondidas fue la modificación de la ley que después de haber aprobado estas modificaciones, no ha habido un pronunciamiento oficial de ningún sector político, excepto de quienes históricamente se han opuesto. Asambleas de vecinos autoconvocados, referentes en materia de ecología aquí en la provincia, algunos sectores de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora, desde el ámbito político, no. Desde el ámbito oficial del gobierno de la provincia no ha habido ningún pronunciamiento. Lo que se está esperando es ver qué decisión toma el gobernador Schiaretti, porque él tiene el derecho a veto de estas modificaciones. No hay muchas esperanzas, por supuesto, porque Y no, esto porque viene... si el bloque responde al gobierno provincial, ¿qué veto? Y O a no ser que hubiera una acción social, digamos, una acción civil que pudiera torcer este rumbo, digamos. sí, sí, sí. Incluso, insisto con esto, las modificaciones del proyecto vinieron de los propios abogados de la Secretaría de Ambiente de la provincia, ¿sí? La máxima autoridad en cuanto a cuestiones de conservación ecológica de la provincia, de los ecosistemas, bueno, del corazón de la Secretaría de Ambiente surgieron estas modificaciones, que por supuesto no van en favor de ninguna política conservacionista ni relacionada con extender las garantías de defender los recursos naturales o los bienes comunes de la provincia, sino mucho menos, como te decía recién, se le está tildando de una ley regresiva, ¿no? A partir de estas modificaciones. Protege menos de lo que protegía antes. Ahora, digamos, este es un panorama bastante sombrío, digo, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, yo me quedaría todo el programa hablando con vos nada más, Daniel, pero la verdad es que deja un panorama bastante sombrío, ¿no? Porque nosotros tenemos que poner toda esta información en contexto, digo, no es que esto es, o que estamos hablando de
ser absolutamente antidesarrollo, antiproductivo, sino que tiene que ver con una zona prístina de las sierras de Córdoba, en donde incluso la propia gente que busca como cliente, digamos, o como destinatario de ese consumo, busca contacto con la naturaleza, busca estar como desconectado de las grandes ciudades, y bueno, digamos, nosotros sabemos lo que significa poner una autopista, porque la autopista no solamente es que tenés un mejor acceso, digamos, la autopista implica otras cuestiones que avanzan de la mano de ese desarrollo, incluido, por supuesto, también más cantidad por ejemplo, cabañas, desarrollo inmobiliario, en una zona que está muy amenazada, porque recordemos que en los últimos años ha sido noticias por los incendios descomunales que han dejado hasta emprendimientos absolutamente quemados. Así es, Laura. Y esto tiene que ver con una cuestión de prioridades. Es muy interesante lo que planteas vos acerca de este estigma que cargan las asambleas de vecinos autoconvocados y demás, que están en contra del desarrollo o en contra del progreso. En este caso no se trata de eso los planteamientos, sino de establecer prioridades. Por ejemplo, en el Valle de Punilla está uno de los lagos, de los espejos de agua más contaminados de Sudamérica, que es el lago San Roque, que es uno de los principales puntos turísticos del país, ¿sí? Ese lago contaminado abastece de agua a gran parte de la ciudad de Córdoba, estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. Entonces, lo que dicen los vecinos, primero, darnos agua potable a todo el valle, porque no todos tenemos. Queremos agua potable, queremos más hospitales, queremos más escuelas, y después vemos si necesitamos una autopista que atraviese las sierras. Porque además de establecer estas prioridades, todos estos proyectos de autovía tocan un punto muy sensible de los ecosistemas en Córdoba, que tiene que ver con las cuencas hídricas. Córdoba es una provincia semiárida con muchísimos problemas para el abastecimiento de agua. Bueno, todas estas obras públicas de autovía afectan a las cuencas Exacto. hídricas, afectan a las sierras, que es donde se forman, donde sí, se construyen estas fábricas de agua, digamos. No tenemos ríos grandes. La única posibilidad de acceso al agua es el agua justamente que baja por las montañas, por Exacto. las sierras. Recordemos que Córdoba es una provincia mediterránea, o sea, no tiene acceso al agua. O sea, es como que no se ve la cuestión holísticamente, ¿no? No se analiza de una manera eh, eh, ecosistémica como debería ser, porque después termina perjudicando a la propia población, porque además le estás metiendo más presión habitacional, porque estás generando más desarrollo inmobiliario, estás generando más circulación, por ejemplo, vehicular, nuevos emprendimientos comerciales, porque digo, todos sabemos lo que significa habilitar una autovía. La verdad es que es como medio incomprensible, ¿no? En lugares y especialmente esto que vos decís, o sea, digo, está redactado en las zonas rojas. O sea, por ahí, para el que se perdió, esto tiene que ver con la otra ley de presupuestos mínimos que rige en la Argentina con rango constitucional, que es la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, en donde se establece que cada provincia tiene que determinar zonas en donde se pueden hacer explotaciones o no se pueden hacer explotaciones. Por supuesto que para cualquier persona del mundo, por esta cosa de la señalética universal, si es rojo, amarillo y verde, rojo sabemos que no se puede hacer nada. Entonces, si no se puede hacer nada, a esto nos referíamos con Daniel cuando hablábamos de posible inconstitucionalidad o posible incluso, digamos, contradicción con dos leyes de presupuestos mínimos que tiene la Argentina que, digamos, redactó, firmó y aprobó el Congreso de la Nación y además que las provincias adhirieron. Exacto. Tal es el panorama clarísimo que describís, Laura, pero con
un agregado, que es lo que nos comentaban algunos abogados que están en vías de accionar acerca de la inconstitucionalidad de estas modificaciones, que tiene que ver con los recursos jurídicos, ¿no? Y los tiempos de la justicia. Si el gobernador Schiaretti promulga estas modificaciones, hasta que la justicia se expida, se agoten todos los trámites judiciales y demás, estamos hablando de, supongamos, 10 años, ¿sí?, de demora, hasta que se declare inconstitucional esta modificación. Durante esos 10 años, el gobierno de la provincia va a aplicar estas modificaciones y los daños van a ser irreversibles, ¿sí? Todo esto tiene que ver con una lógica en Córdoba, y creo que en todo el país y en gran parte del planeta también, que está relacionada con esto, Laura, y no te quito más tiempo, un ejemplo muy concreto. Recién te decía, las autovías modifican o afectan las cuencas hídricas de una provincia que tiene muchas dificultades para abastecerse de agua. El gobierno provincial avanza con estos proyectos que afectan las cuencas, pero a la vez instala otro proyecto que es el de traer agua a Córdoba desde el río Paraná, ¿sí? El Otro acueducto, río que sufre la crisis hídrica que acabo de contar en mi editorial, o sea, es de locos. así es. El proyecto, que ya está bastante avanzado en cuanto a su implementación, implica traer agua desde el río Paraná, desde Coronda, Santa Fe, hasta la ciudad de Córdoba. Son más de 400 kilómetros en pendiente con estaciones de bombeo, desafiando todas las leyes de la física y demás. En vez de cuidar las cuencas hídricas, el gobierno de la provincia lo que va a hacer es, con este pensamiento mágico que tienen muchos gobernantes, es decir, vamos a solucionar el problema del agua en Córdoba, afectan unas cuencas hídricas, las nuestras, las propias, no importa, vamos a traer agua de un río que está bastante castigado, ¿no? Y hagamos otra mega obra de 500 kilómetros. Una locura absoluta. Daniel, muchísimas gracias, tengo que despedirte. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Le digo a la audiencia, para quienes quieren leer buen periodismo con agenda propia del interior del país, periodismoambiental.com.ar, lo leen a Daniel, a sus colegas, los escuchan en la radio. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, seguiremos igual hablando porque es un tema que nos preocupa. Daniel, gracias. No, gracias a ustedes, Laura. Hasta luego. Era entonces Daniel Díaz Romero, jefe de prensa de Sala de Prensa Ambiental. Si quieren, pueden entrar en la página periodismoambiental.com.ar, ahí van a ver todos los detalles de lo que nos contó en esta nota respecto de la última ley que acaba de modificar la legislatura de Córdoba, pero también hay mucho más. Así que bueno, los invito para que puedan entender bien de qué se trata todas estas cosas que están ocurriendo, nada más y nada menos que en medio de un momento de crisis hídrica histórica en la Argentina, pero bueno, todo sea por el supuesto desarrollo sustentable. No se vayan, que ya volvemos.